en este momento es un placer tener aquí presentes en este auditorio que estamos en este momento viendo de manera presencial y también de forma online, a gente muy talentosa y que puede hablar mucho porque se ha dedicado a investigar, a trabajar, a indagar sobre la temática que nos convoca y que lamentablemente es una temática que se impone en la agenda de los periodistas. Sería así como el gran tema que hoy nos lleva a preocuparnos, a pensar y a repensar los conceptos que tienen que ver con la profesión, a también pensar en las audiencias, tener un poco más de conciencia sobre el qué y el cómo, y reconocer que en esta gran cantidad de información que circula por todos lados y por un montón de vehículos para diferentes públicos, hay buena intención y otra no tanto. Cuando hablamos de desinformación y tratamos de llevar esto a un campo concreto, decimos que no es nada nuevo, existió desde el mismo hecho que existió la información verdadera, también existió la información falsa. Lo que sí hoy nos sorprende, nos preocupa y como foro de periodistas nos lleva a debatir, es que la desinformación como tal está llevando a cabo una batalla con esta información fidedigna, chequeada, curada, buscada, que es la que marca la diferencia entre el hacer profesional y una información contaminada. Y en muchos casos trabajada justamente para confundir con una intención muy concreta, una estrategia muy concreta, que tiene que ver con fines engañosos, confusión, con generar efectos que lo que pretenden es que las audiencias avalen discursos que no son reales, que no son verdaderos. Y frente a esto está el periodismo, que justamente tiene que mostrarse desde el lado contrario. Y aquí, para no ser más larga la introducción, tenemos a 4 representantes distintos, cada uno en su campo profesional, que ha desarrollado estrategias, trabajos, investigaciones, porque también tenemos del lado de los buenos, que se dedican justamente a levantar la mano cuando las cosas no van bien. Y cada uno desde su lugar trabajó el concepto de desinformación. Les voy a contar quiénes nos acompañan aquí. Vamos a empezar tipo con orden de aparición. Tenemos, bueno, en primer lugar, allí ubicado, el representante masculino, Adrián Moreno, que es periodista, ha llegado desde el sur, trabaja, es en Radio Nacional Viedma, es autor de varios libros y ha desarrollado una investigación muy importante, ya otra más también ahora que viene a presentar, y que va a hablar sobre la desinformación desde el punto de vista del impacto en las comunidades y cómo un tema puede transformarse en ese gran acontecimiento que en realidad no existe. Eliseo Verón, que era un teórico de la comunicación, que en mi generación estudiamos y mucho, hizo una investigación, se ríen mis alumnos, hizo una investigación una vez en la década del 70 para demostrar que los acontecimientos periodísticos no necesitaban ser reales, que con ser construidos por los medios e instalados en los medios, la gente podía darle severidad y transformarlos en realidad. Lo hace analizando un cable de France Press, él estaba exiliado en Francia, y demuestra a partir de ese análisis que de una realidad que no tenía nada que ver con Francia, que era el escape de gas de una usina en Pensilvania, de una central nuclear, y genera un estado de opinión pública y de desesperación en Francia que era imposible de explicar. Y solo lo pudo explicar a través del análisis mediático, exagerado, ponderado, que se había hecho de esa información. Se había instalado un tema y ese tema se había construido de tal forma que ya no importaba si era cierto o si realmente iba a tener un efecto, pero tuvo que salir a dar una conferencia de prensa el presidente de Francia para tranquilizar a la población francesa y decirles que ese escape de una usina, de una central nuclear ubicada en Pensilvania, Estados Unidos, no les iba a generar ningún tipo de complicaciones. Y su hipótesis y su libro tenía que ver con esto. Para que un acontecimiento exista, solo alcanza que un medio lo construya como tal y otros lo repliquen.
Y nos lleva a pensar esto, lo hacía en el 70, cuando todavía no estaban las grandes plataformas, ni tampoco teníamos las redes sociales, ni la audiencia tenía la posibilidad de consumir tantos medios a la vez y tanta información y sobre todo corriendo y en un dispositivo. Hoy tenemos otra realidad y hoy tenemos otra preocupación. En el caso de Adrián Moreno lo hizo con una mirada periodística y quien está al lado de él, que ya la conocemos y la escuchamos y que viene trabajando sobre esta temática hace mucho tiempo, es Olivia Sor, de Chequeado, directora de Impacto, pero le vamos a decir de Chequeado porque es Olivia de Chequeado, Olivia, de Chequeado, así la conocemos, así la escuchamos, la leemos. Y Chequeado ha trabajado mucho sobre esta temática y si entran a su página se van a encontrar, yo hice la tarea, con unas reglas muy concretas, muy chiquitas, 5 pasos, que tienen que ver con contemplar esto de qué es la desinformación y cómo estar atentos, ¿no? Para no convertirnos en esa audiencia emocional, poco racional, que cree en todo lo que circula, que pone me gusta sin pensar en lo que está asumiendo, que termina convencida a través de diferentes campañas de un montón de información que circula y que no tuvo la oportunidad de ponerse a pensar. Así que Olivia nos va a contar sobre eso y sobre el trabajo que hizo en Chequeado. En el medio tenemos a la presidenta de DIRCON Argentina, que es Alejandra Martínez, ya flamante presidenta, que está aquí representando al espacio de DIRCON, que son nada más ni nada menos, ¿no?, que los directores y directoras de las áreas de comunicación institucionales, entidades que con los periodistas en muchos casos coinciden, en muchos casos se debate, en muchos casos hay hasta discrepancias, y que FOPEA viene llevando a cabo junto a ellos un trabajo muy importante que tiene que ver con asociarnos, ayudarnos a mejorar las prácticas de comunicación. Porque no alcanza con mirarnos desde la vereda de enfrente, con decir vos laburás para las instituciones, vos sos el otro. Hay que juntarse con el otro y repensar la comunicación, porque toda comunicación cuando es mejorada termina siendo un beneficio para la ciudadanía. Así que Alejandra nos va a hablar desde ese lado institucional. Y por último... Perdón, te voy a interrumpir ya, pero tengo que además decir algo. Vengo del periodismo, entonces exacto, es más fácil. No te quería spoilear, Blar, pero también nos conoce porque estuvo de este lado. Y uno siempre, y toda la vida va a seguir siéndolo, ¿no? Depende, digo, uno puede cambiar el lugar, pero el ejercicio creo que sigue siendo el mismo, ¿no? Y los valores exacto, me parece que siguen siendo comunes. Qué bueno que tengamos a una periodista en DIRCON. Y nuestra última invitada, no menos importante, que también la hemos escuchado en varios congresos, y sabemos que cuando hablamos de encuestas, de mediciones, de consultora, aquí tenemos a Cecilia Mosto, que se encarga justamente desde CEO Investigación, llevar a cabo proyectos de investigación muy complejos que miden realidades complejas y ha desarrollado un trabajo sobre desinformación para FOPEA muy interesante. Les cuento, para aquellos que tienen que tomar nota y que les interesan los datos duros, que hay 2 presentaciones, que vamos a comenzar con ellos, así ordenamos el punto de partida, y después vamos a dialogar con Alejandra y con Adrián para que nos cuenten la experiencia desde cada uno y de los espacios que los convoca sobre la temática también por la que estamos acá. Así que si están de acuerdo, punto de partida. Vamos, Ceci, a contar qué hicimos con FOPEA. Hola, a ver, la presentación. Y ahora va a aparecer mágicamente por atrás. Ok. ¿Y a dónde apunto para pasarla? Ahí va. ¿Ahí apunto? ¿Ahí? Ah, ok, perfecto. Bueno, yo me paro porque necesito hacerlo. Ustedes no son los únicos estresados. Lo que hacemos investigación de opinión pública también nos estresamos bastante. Bueno, mientras hable voy a reflexionar sobre algunos temas. O sea, cuando investigamos las noticias falsas o la circulación de las noticias falsas, es muy cortito, así que voy rápido. Hay que
entender el contexto, ¿sí? Es decir, ¿dónde se deposita esa noticia falsa? ¿Okay? Entonces, hay algunos temas que, por supuesto, no son todos, es complejo, pero a mí me interesaba traer. Hay una primera gran pregunta que nos hacemos cuando investigamos sobre la circulación de información, y es a la población, a los que vamos a encuestar, a la opinión pública, ¿le interesa la información? ¿Le importa estar informado? Y como esto que vamos a ver ahora forma parte de una serie de estudios que hizo FOPEA y que viene haciendo desde el 2019, y que son estudios cuali y cuantitativos, hay alguna información, nosotros vamos a ver poquitos indicadores, pero hay alguna información que yo se las doy ahora y que también proviene de estudios cuali y cuantitativos anteriores. Entonces, hay dos temas que aparecen mucho cuando uno se pregunta, ¿te importa la información? Y es, por un lado, que es una sociedad muy atravesada o que la mayoría de las decisiones que hacen y que impactan en su vida diaria no son tomadas por ellos, o muchas de las decisiones no son tomadas por cada uno de nosotros, sino que hay muchas decisiones que las toma el sector público y que tienen que ver con nuestros ingresos, con precios, con jubilación, con una serie de cuestiones que hace que la gente esté muy conectada con la información, ¿sí? Y hay un segundo punto que también tiene que ver con esto, y que es un sector público, tanto a nivel nacional como provincial como municipal, todavía con poca disposición a ofrecer información. Entonces hay todavía algunas mejoras que realizar en el acceso a la información y la transparencia de la información. Entonces tenemos una persona muy pendiente de ciertas decisiones que toma el sector público y buscando información permanentemente, ¿sí? Porque no le llega la información de manera natural. Entonces, estas dos cuestiones son importantes porque vamos a ver el primer resultado. Lo que voy a mostrar ahora son indicadores de un estudio que se hizo a nivel nacional hace muy poquito, todavía no está el informe completo, y son 1000 casos. Y es la segunda edición de otro informe que se hizo a nivel nacional en el 2019. ¿Sí? Así que hay preguntas que se repiten en esos dos y hay otras que son nuevas. Pero fíjense, el 70% de los encuestados a nivel nacional se percibe como muy informado y bastante informado, ¿sí? Es decir, ¿te consideras una persona informada? Sí, muy y bastante, ¿ok? Es muy alta la percepción de, digamos, de perfil de información. Y esto no baja enormemente entre la población joven de 17 a 30 años, sino que también en ese rango de edad casi el 60% se autopercibe como informado y muy informado, ¿ok? Y a la gente le gusta estar informada. Por supuesto que si vamos a los rangos más altos, el 90% digamos, se percibe como informado o muy informado. Después tenemos esta segunda pregunta, y es cómo accedo a la información. Se les pregunta cómo acceden a la información. Más del 60% se informa a través de redes y de TV por cable, ¿sí? Y después, más del 50% lo hace en sitios digitales y TV aire. Esto afirman hacerlo diariamente. Y esa periodicidad, además, digamos, declaran con esa periodicidad utilizar casi 4 soportes para informarse, porque vieron, yo les digo, el 60% cable y redes y el 50% sitios digitales de información y aire, o sea que es múltiple la respuesta, utilizan, no están todos los datos acá, casi 4 soportes para informarse diariamente. Entonces tenemos 2 indicadores muy importantes sobre densidad, ¿no? de información o intensidad de información. Y ahora vamos al segundo punto, que también a mí me parece que es un pilar en el comportamiento de las audiencias y que tiene que ver con la polarización política, ¿sí? La polarización política es algo que viene desde hace un montón. Están mal los números, no sé por qué, pero bueno, no se preocupen porque yo me lo sé de memoria. Bueno, la polarización es anterior a la popularidad de la noticia falsa, ¿sí? Hace más de 10 años los medios, el sistema de medios está muy intervenido por la polarización política. Entonces, pasan 2 cosas con esto.
Una, que se agranda la brecha entre la confianza. Estos son valores positivos de confianza, ¿sí? Es el 76% de la gente, dice, de los encuestados, el 76% que tiene mucha confianza o confianza en los medios que sigue, en los periodistas y en los medios que sigue. Si uno le pregunta, ¿cuál es tu confianza en los medios en general? Eso baja casi 30 puntos, al 48%, ¿sí? Estos son los valores positivos de confianza. Medios, cuando contestan sobre los medios en general, y esto sobre los medios que siguen. Y lo mismo pasa con los periodistas. El 73% tiene confianza y mucha confianza en los periodistas que sigue. Y baja casi 30 puntos al 47% cuando se pregunta en general. O sea, la polarización aumenta la brecha entre de niveles positivos de confianza, entre la media o entre los medios de comunicación promedio y los que yo sigo. ¿Okay? Y esa brecha no nada más es cuantitativa, sino que también es cualitativa. Es decir, lo que me pasa con los medios que yo no sigo es enojo, es bronca y es hasta odio, muchas veces de aquellos que están en las antípodas de lo que yo pienso. ¿Okay? Entonces hay una brecha cuantitativa, pero también hay valores cada vez más sustanciosos, negativos. ¿Okay? Después, cualquier cosa, me preguntan. Sigo yo. Bueno, entonces, tenemos personas muy intensamente informadas y polarización que influye en el nivel de confianza en los medios. Como ya esta polarización venía antes, la gente estaba acostumbrada, las audiencias estaban muy acostumbradas a sortear barreras, pensando en la probabilidad de una manipulación de la noticia. Esto venía antes, con la polarización política, no con después se acentúa, por supuesto, con la circulación de las noticias falsas. Entonces, cuando preguntamos, ¿verificás la información que recibís? El 90% dice que verifica la información, declara verificar información. Y entre ellos, el 60% lo hace a través de medios reconocidos y motores de búsqueda. Acá hay algo muy importante que viene relacionada con otra pregunta. Ellos declaran esto, declaran que verifican, o sea, tienen toda una estrategia para verificar si es falsa o no es falsa la información, porque saben que hay intereses políticos, y cuando le preguntamos quiénes son los principales responsables en generar información falsa, aparece justamente la dirigencia política, líderes políticos, en segundo lugar la militancia, tercer lugar los usuarios en general, cuarto lugar los influencers y quinto lugar recién el periodismo. Entonces, verifican y lo hacen a través de motores de búsqueda y medios reconocidos. El periodismo sigue teniendo un lugar de mucha confianza. Y después hablamos, si quieren, del peronismo, porque soy politóloga, no soy periodista. Bueno, pero fíjense, a pesar de tener un montón de estrategias para verificar la información, para sortear barreras, etcétera, etcétera, el 55% admite encontrarse conversando sobre noticias falsas y no saber que son falsas. ¿Ok? Ya termino. El último slide. Entonces, hay un análisis que hago a partir del análisis de todos estos estudios. Apreté algo que me hizo aparecer ahí. Podemos retroceder, ¿eh? Me gusta, no quiero. No, bueno, no sé qué hice. Pero ya termina, puedo sacarla si quieres. Sácala si quieres. ¿No? Bueno, ¿qué estaba diciendo? Que tenemos mucha circulación de información falsa y mucha atención a no caer en la trampa de la información falsa. Entonces, lo que muy probablemente pase es que el ciclo de vida de la información falsa, en algunos segmentos, sea más corto que en otros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está esta tendencia y esta disposición de la gente a verificar la información. Pero después, una inyección importante de información falsa. Y lo único que quiero decir, para terminar, es que como la gente está tan atenta, fíjense la cantidad de medios que hay y cada vez hay una mayor oferta de medios, de información, así que hay mucha demanda de información. Y para la gente, cuando uno hace cualitativo en los focus, la persona que posee el dato, el propietario del dato, es muy importante para la gente, ya sea un vecino, un familiar o un periodista, ¿sí? Pero
esa atención a tener el dato cierto, porque mi vida o muchas cosas de mi vida dependen de ese dato, es algo muy interesante para justamente utilizarlo en estrategias y en herramientas vinculadas a las noticias falsas. Terminé. Bien, bueno, Ceci valía respirar, le dijimos el tiempo y lo cumplió a rajatabla, sin respirar. Y interesante el estudio, después lo vamos a subir y va a quedar también para que lo puedan bajar y tener las estadísticas concretas, ¿no? Que nos viene muy bien. Y hablando de periodismo, te paso, dejo la pelota en tu área, ahí voy para vos, Adri. Así relacionamos esto que nos contaba Ceci a nivel macro y de las estadísticas y números, en función de una experiencia personal y profesional que viviste en el sur. Contanos y esta reflexión que tenías para dejarnos. Bueno, voy a usar los lentes, pues tengo una ayuda a memoria. Antes hablaron de la salud mental de los periodistas, habría que hablar de salud de los ojos también. A mí me interesaba plantear la cuestión de la desinformación desde, no de los aspectos que hacen a la esencia o a lo que significa y las consecuencias, sino más bien desde algunas miradas que tienen que ver con la tarea periodística y que quizás, voy a ponerlo así, quizás en lo cotidiano no lo estamos cumpliendo. Para ello lo primero que traje es una frase, seguramente todos la conocen, de Gabriel García Márquez, que dice: la mejor noticia no es siempre la que se da primero, sino muchas veces la que se da mejor. Yo encuentro en esta frase que necesariamente se hace referencia a la desinformación, y si me permiten, por supuesto con todo el respeto hacia García Márquez, diría que además la mejor noticia debiera ser la que fortalece las relaciones de una comunidad por el bien de ésta en su conjunto y por el beneficio individual de cada uno de sus integrantes. Y con esto enlazar con lo que solemos indicar, solemos decir en estos ámbitos, incluso lo dijiste, Jessica, hace un ratito, que periodismo es construcción de ciudadanía. Quizás para algunos una de las actividades con mayor responsabilidad en el ejercicio de la construcción de ciudadanía. Pero yo me pregunto, ¿qué significa construir ciudadanía? ¿Qué es esto que incluso mencionamos habitualmente, pero que poco se ve en nuestra tarea cotidiana? Y para encontrar una explicación, me fui a Mariano Moreno. Todos sabemos que el 7 de junio conmemoramos la aparición de la primera Gaceta y, en consecuencia, al periodismo en la República Argentina. Y yo quisiera hacer un ejercicio, que se los propongo también, de ir más allá para que lo que nos defina no sea una fecha, independientemente de lo que significa, ¿no? El primer periódico del país, podríamos decir, sino, en todo caso, el legado que nos deja Mariano Moreno. Y para eso también traje una frase que seguramente deben conocer. Moreno ha escrito mucho sobre periodismo y sobre el vínculo de lo que significa el periodismo y la construcción de ciudadanía en aquellas épocas, ¿no es cierto? En esta frase dice: si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y después de vacilar algún tiempo entre 1000 incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir a la tiranía. Yo reemplazaría ilustración por información, por ejemplo, para hacer un paralelismo. Y en consecuencia, podríamos decir que si la ilustración o la información nos lleva a esta libertad, a despojarnos de la esclavitud, que puede ser, en aquel caso, la tiranía, pero también la tiranía de la desinformación, precisamente desinformación tiene nada que ver con construcción de ciudadanía y mucho menos con periodismo. Yo
traje una síntesis, en realidad hay muchas, hay que decirlo, como códigos de ética u otros ámbitos. FOPEA tiene un código de ética, pero hay otros ámbitos que lo tienen. Hace una semana, unos días, terminamos en Radio Nacional, cosa que celebro y lo comparto con mucho orgullo, terminamos un código de ética de Radio Nacional, para periodistas de Radio Nacional. Yo traje 5 consideraciones que saqué de la red de periodismo ético, con las que podríamos decir que si nuestro trabajo está nutrido de verdad y precisión, de independencia, de equidad e imparcialidad y de humanidad, aquí me detengo un poquito, teniendo en cuenta lo que significa el impacto de las palabras o de las imágenes, y si tenemos la responsabilidad no solo de pedir disculpas cuando nos equivocamos, sino de tener una actitud restaurativa, porque parece que pedir disculpas resulta ser fácil, incluso a veces hasta imperativo, ¿no? Perdóname, le ordenamos al otro que nos perdone, cuando en realidad lo tendríamos que pedir y esperar que el otro tenga la capacidad para perdonarnos. Pero nuestra tarea nos cuesta incluso pedir disculpas. Mucho menos hacemos, en la mayoría de los casos, tener actitudes restaurativas por el daño que cometimos. Hoy lo hablábamos en la previa, en nombre de la libertad de expresión se ha cometido mucho daño, muchísimo daño, a personas individuales y a comunidades. Y en este sentido, me parece que, aun cuando se trate de una sola persona, si el trabajo periodístico la daña, pues ese trabajo no es periodismo. Yo, para cerrar, mi experiencia tiene que ver con este libro, Dañar Informando, que lo publicamos el año pasado a través del Fondo Editorial Rionegrino, que trata, voy a contar una anécdota y después le voy a contar lo que tiene que ver con el libro. La anécdota es que el libro trata sobre un brote de hantavirus que se dio en la zona andina que une a las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén. En ese caso particularmente, verano del 2018-2019, Chubut y Río Negro. Es un recorrido que tiene 2 aspectos, o 3 aspectos mejor dicho. El primero es propiamente lo que sucedió, una epidemia de hantavirus. El otro es la vida que tenemos los argentinos en esta construcción que decimos de discurso, que somos federales, pero que es una irrealidad. El federalismo está construido desde los centralismos, no solamente Buenos Aires, porque hay centralismo en todos lados. Y la tercera, una especie de reclamo hacia el periodismo, pero desde el periodismo. Una interpelación desde el periodismo, porque tampoco nos gustan que nos interpelen. Nosotros interpelamos a todo el mundo, pero no nos gusta que lo hagan con nosotros. Probablemente porque en los últimos tiempos las interpelaciones que hemos tenido vienen de distintos sectores que poco tienen que ver con el periodismo. Entonces le bajamos el precio, pero no escuchamos lo que nos quieren decir. Puede ser. Bueno, la anécdota es que ni bien terminé un libro sobre una epidemia, vino una pandemia. O sea, quedó desdibujado absolutamente. Pero creo que vale el ejemplo. Yo traje 3 párrafos, si me permiten. El primero dice: se indicaba un posible caso de hantavirus y pese a que en la localidad, como en los pueblos linderos, se ha convivido siempre con esa enfermedad, la alarma se estableció como nunca antes a partir de la difusión que hicieron algunos medios de comunicación que no solo preocuparon a los vecinos del lugar, sino que provocaron un estado de incertidumbre generalizado a través de la emisión de noticias poco certeras, descripciones de escenarios irreales y desinformación. En otro de los párrafos señalamos: resulta propicio realizar un recorrido por los acontecimientos dados en el tratamiento de la noticia para evidenciar que lejos, muy lejos de los estándares anhelados para el periodismo,
se vivieron momentos que llegaron a describirse como de una crueldad extrema a partir de que los ciudadanos de esa comunidad y de toda la comarca andina vivieran al desamparo de la desigualdad sin oportunidades para poder frenar lo que se decía y contraponerlo con lo que realmente sucedía. Concretamente se decía en los medios que, pongo dos ejemplos, el primero, que la Gendarmería tenía cerrado al pueblo de Nepuyén, que es donde mayormente se dio el brote, y que sacaba la Gendarmería a la gente de sus casas para llevarlos a aislarse. Bueno, eso no sucedió. Y la otra, en medios, incluso medios estatales, donde sabemos que la agencia TELAM nutre de su información a la mayoría de los medios del país, publicaban un título con una rata al lado. El hantavirus es un virus que transmite el ratón colilargo. La rata era la que encontramos acá en Buenos Aires. Independientemente de lo que significa poner un título y una rata al lado con la palabra muerte. En medio de una situación social de la gente que vivíamos, yo vivía en ese momento allí, donde el 95% viven del turismo. Se preparan todo el año, básicamente 8 o 10 meses, para explotar mes y medio, 2 meses de temporada. Epuyén, que fue el lugar, el epicentro, tuvo 0 turismo. Los pueblos de Chubut, Lago Puelo, El Hoyo, Cholila, también. Lago Puelo creo que fue el que más tuvo, llegó al 15%, Cholila y El Hoyo no superaron el 5%. El Bolsón, que forma parte de la comarca que es Río Negro, no Chubut, en esas épocas suele tener el 100% de ocupación, llegó apenas al 50%. Se perdieron millones de pesos de la producción, estoy hablando que es la producción que hace el 95% de las personas que viven ahí. Si dedicaran a otra cosa quizás no sería tan significativo. Bueno, y continúo diciendo un análisis desde el periodismo y para el periodismo basado en su esencia y lo que hemos aprendido de él a lo largo de su historia a partir de la presunción de que todo lo que pudiera ser y significar en su rol dentro de la sociedad, esto de construir ciudadanía, contrasta en sentido negativo con las formas centralistas de la realidad social de la República Argentina. Esta es una de las visiones que tuve en el libro, o que se plantean en el libro, pero tiene mucho que ver con la desinformación en nuestro país, el centralismo. O sea, podemos prestar atención a las fake news, podemos prestar atención a las técnicas de desinformación, que sabemos que son viejísimas, pero también prestémosle atención a esto, a los centralismos, no solo Buenos Aires interior, sino capitales o grandes ciudades y pueblos o ciudades pequeñas, ¿no? Y concluyo con esto diciendo que si no somos capaces de hacer las historias desde los otros, a diferencia de lo que hacemos siempre, hacer las historias desde nosotros, estaremos lejos de construir ciudadanía, contribuiremos al deterioro de la democracia y alimentaremos a diario la idea de división entre las comunidades, aun cuando se trate de hechos involuntarios, ¿no? Bueno, creo que como síntesis y el tiempo que me pidieron es lo que encuentro para poder hablar de desinformación, que por supuesto hay muchísimo, pero bueno, me interesaba tratarlo desde una cuestión puntual, ¿no? Que en definitiva se convirtió en una crónica periodística. Gracias, Adri. Adrián Moreno, Hantavirus, Río Negro, Radio Nacional, googlean y ahí se van a encontrar con un montón de información interesante para ampliar. Que lo interesante de esto es que quizá tenemos que achicarlo en tiempo, pero que después cada uno busque más información sobre esto porque es muy interesante el trabajo de cada uno de estos colegas. Vamos con Oli. Y la presentación nos va a coachear ahora, ¿no? Con 5 tips, 5 claves. Vengo. Perfecto. Vamos a hacer un pase de clicker. Ahí va. Ahí vamos. Y te voy a tomar el ejemplo parándome, porque es más fácil también. Ahí está la presentación. Bueno, traje, sí, algo concreto que son 5 cosas que creo que podemos hacer frente a la infodemia, frente a la desinformación y que como periodistas podemos contribuir
sobre todo a no aumentar la circulación de la desinformación, que es algo que muchas veces sin querer hacemos, porque tomamos algo que ya está circulando, no lo chequeamos como debemos, usamos algunas estrategias que quizás terminan ayudando a que circule la desinformación. Decían recién casos muy concretos de cómo eso puede ocurrir y qué cosas podemos hacer para estar del otro lado contrarrestando y mitigando el efecto que puede tener la desinformación. Solo 2 segundos para quienes no nos conocen. Chequeado es una organización sin fines de lucro. Lo más conocido de lo que hacemos probablemente es el medio y son nuestras notas con calificaciones, verdadero, falso, engañoso y demás. No es lo único que hacemos, también tenemos un área de educación, de innovación y de impacto, solo para que sepan que hay otras cosas ahí también detrás. Y mucho de lo que hacemos, lo hacemos también con nuestros aliados de LATAM Chequea. Chequeado está acá en Argentina y nos enfocamos mucho en el trabajo acá, pero trabajamos mucho junto con aliados en distintos países de la región. Hecha esa pequeña introducción, voy con las estrategias. Creo que lo primero que podemos y probablemente debemos hacer es prepararnos. La desinformación ya no nos puede sorprender. Esto no es 2016 en que un montón de gente dijo por primera vez, oh no, hay desinformación, hay cosas que son falsas que están circulando en redes sociales y nadie se dio cuenta. Ya lo sabemos. Decían antes, las técnicas de la desinformación son viejísimas, las campañas sucias son viejísimas, la forma en que circula la desinformación actualmente en redes sociales, que tiene un circuito particular, ya la vimos, ya la conocemos, está mutando todo el tiempo, pero no nos puede sorprender. Y para eso lo que podemos hacer es ver qué está pasando en otros países que están en situaciones parecidas, qué ha pasado en otras crisis parecidas a las que estamos viviendo en cierto momento. Y para eso les traje solo un ejemplo de, por ejemplo, las desinformaciones electorales. Nosotros pensamos que nuestras elecciones son únicas y totalmente distintas a las que tiene cualquier otro país. La verdad es que se parecen bastante. Y las desinformaciones que circulan se parecen bastante. Hicimos un ejercicio con nuestros aliados de LATAM Chequea para ver qué tipo de desinformación circula en los distintos países. Y lo que encontramos es que, por supuesto, hay algunas diferencias según el sistema electoral que se use, según los tiempos electorales, las discusiones y demás. Ay, mira, yo también me veo ahí. Arte. Soy 2. Hay algunas diferencias según los sistemas, pero los tipos de desinformación son muy parecidos. Por ejemplo, tomar algunas irregularidades que ocurren en los procesos electorales. En todo proceso que involucre a millones de personas va a haber errores y va a haber irregularidades. Eso no es prueba de que exista un fraude sistemático. Sin embargo, ese tipo de narrativa circuló en Estados Unidos, circuló en Perú, circuló en Argentina en 2019 y circula en distintos lados. Tiene distintas fuerzas según el contexto del país, cómo funcionan las instituciones, quiénes son los candidatos. Hay un montón de factores que influyen en la fuerza que pueda tener. Pero el tipo de desinformación lo estamos viendo constantemente. Ni hablar de Brasil, donde teníamos mucho miedo justamente porque ese tipo de desinformación circuló muchísimo. Desinformaciones que dicen que personas fallecidas o no habilitadas van a votar. Los sistemas electorales también son complejos y hay un momento en que el padrón electoral se cierra y desgraciadamente después de eso hay personas que mueren. Salir con un documento que dice mi tía Julia que murió hace un mes está anotada para ir a votar es prueba de un fraude, también es una desinformación y eso lo estamos viendo pasar en muchos países. Otra de las desinformaciones que vemos son desinformaciones que llevan a las personas a no votar. Por ejemplo, decirles que los que votan a un candidato van tal día y los que votan al otro candidato van tal otro día. Por supuesto, cuando llegan a votar no pueden. Pasó mucho en pandemia también cuando se desdoblaron elecciones para que fueran durante 2 días y cosas por el estilo. Y vemos también encuestas falsas, encuestas que dicen que vienen de una encuestadora reconocida que en realidad no vienen de ahí o son encuestadoras inventadas y falsas declaraciones o publicidad de los candidatos. Estos son solo algunos ejemplos, solo quería traer el punto de no es tan sorprendente. Y probablemente veamos mucho de este tipo de desinformación circular acá el próximo año. Entonces, que no nos tome por sorpresa, empecemos a prepararnos para contrarrestar esta desinformación. Y en ese camino, una de las cosas que podemos hacer es entender mejor cómo circula. ¿Por qué plataformas? ¿Quiénes son los actores? ¿Y cuáles son las posibles motivaciones? Y en esto no es que todos tengamos que ser súper especialistas en cada una de las plataformas, pero sí entender qué tipo de actores tenemos del otro lado. ¿Quiénes son los que están esparciendo la desinformación y por qué? Y en esto les dejo solo un proyecto que estamos haciendo que se llama Los Desinformantes, que es justamente para analizar en profundidad distintos tipos de actores y mecanismos que están usando quienes desinforman para hacerlo a nivel regional. Si les interesa más, también les puedo pasar más información después. Y de las otras cosas que estamos viendo que creemos que podrían ayudarnos a prepararnos, una es
saber qué necesitan nuestras audiencias y qué grupos pueden ser más vulnerables. A nosotros nos pasó durante la pandemia en 2020 que veíamos como una población muy vulnerable a adultos mayores, que en muchos casos por desconocimiento de la tecnología o por algunos sesgos podían caer en desinformaciones y en estafas. Entonces dijimos, para el 2021 nos vamos a preparar un montón para que durante la campaña de vacunación podamos darles buena información y no caigan en la desinformación. Bueno, cuando vino la campaña de vacunación, la mayoría de los adultos mayores corrieron a vacunarse, porque veían el virus como un riesgo muy alto y la desinformación no les hizo ninguna mella. En cambio, los jóvenes, que se supone que están mucho más acostumbrados a la tecnología y son mucho más cancheros y demás, resulta que había desinformaciones que les afectaron mucho más, por ejemplo, de supuestos riesgos a largo plazo de la vacuna. Entonces, ¿quién es más vulnerable a la desinformación? Es algo que puede cambiar de tema en tema y de situación y contexto, pero estar nosotros atentos a quién puede necesitarnos más, quién puede necesitar la mejor información posible más que otros, es algo que creo que podemos hacer y entender qué tipo de información necesitan y en qué formato se lo podemos dar para que sea lo más atractiva y fácil posible. El cuarto punto es comunicar de manera muy clara y contundente. Por ejemplo, cuando vamos a desmentir una desinformación, y esto creo que lo hacen todos los periodistas en algún momento, no poner signos de pregunta en el título porque eso puede sumar a la confusión. Lo vimos muchísimo en la pandemia y probablemente lo volvamos a ver durante las elecciones, pero por ejemplo en la pandemia cuando circulaban cosas que decían que vacunarte te iba a magnetizar el brazo, el título de ¿vacunarte realmente te magnetiza el brazo? Probablemente no ayude a la persona que solo ve el título, y sabemos que son muchos, a sacarse la duda y a saber que eso es una desinformación. Entonces, ser muy claros desde el título y ser muy contundentes en el poco espacio de atención que tenemos puede ayudar muchísimo a contrarrestar la desinformación. Y el último punto, lo digo siempre, pero es colaborar. La desinformación es muchísima, es casi infinita la cantidad de desinformación que circula. Necesitamos todas las manos y todas las cabezas posibles trabajando juntos y uniendo fuerzas de distintos lados, desde periodistas a grupos de profesionales, a medios de comunicación, a educadores, a estudiantes de periodismo, a todo un montón de distintos grupos que todos podemos contribuir a tratar de contrarrestar el efecto de esta desinformación, que no se va a ir, va a seguir estando con nosotros la desinformación. Y por lo tanto tenemos que encontrar las mejores estrategias para tratar de contrarrestar su efecto y mitigar el impacto que pueda tener. Ahí. Gracias, Soli. Bueno, me quedo con la palabra colaborar. Nos vino bárbaro. Sí. Nos dio el pase, pero maravillosamente. Y ahora vamos a hablar de cómo se puede colaborar con buenas prácticas de comunicación desde quienes llevan a cabo el rol de comunicar desde las empresas, instituciones, entidades, organismos, y que tienen que vincularse con los periodistas y por ende con la comunidad, porque ese es el proceso. ¿Cómo hacemos, Ale? Qué difícil. Bueno, la verdad es que ya han dejado planteado de una manera realmente muy calificada el tema de la desinformación, pero me parece que lo primero que se me genera es que, y lo decías vos recién, Sofía, es que tenemos que actuar de manera articulada, digo, las empresas, los periodistas, las organizaciones, bueno, los consultores que en esto nos aportan datos que me parece que son la herramienta fundamental a la hora de poder combatir la desinformación. Digo, ahora la tecnología, el Big Data, que todo el tiempo lo escuchamos tanto, me parece que nos da la posibilidad de tener datos y de esos datos uno puede sacar buena información. Pero la verdad es que también se habla mucho de la democratización de la información, ¿no? Ahora todos tenemos libre acceso a la información y eso, por supuesto, no podemos más que valorarlo. Pero ¿qué pasa? Me parece que en lugar de ayudar, en muchos casos, también lo que está ocurriendo es que la información está bajando la calidad, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué perseguimos? Perseguimos un clic. Entonces, como perseguimos un clic, muchas veces los títulos de las noticias y de las informaciones, bueno, son erróneos. Son erróneos porque lo que buscan es que uno vaya y entre en la información, y nos pasa esto cuando tomamos el celular, vamos a un buscador de información, nos metemos en Google y lo primero que salen unos títulos que son increíbles. Yo realmente creo que hago un ejercicio cada mañana porque ya me resulta divertido. Ponen unos títulos que son increíbles y después cuando ingresás en la noticia
el contenido de la noticia no tiene nada que ver con lo que dice el título. Entonces, en muchos casos, no así, pero nos ha pasado, las empresas somos víctimas de esto, ¿no? Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer es volver a la fuente, ni más ni menos, digo, fortalecer la relación con los periodistas, digo, generar una relación de confianza, de transparencia. Me parece que en momentos en que todo está como en tela de juicio, ¿no?, donde claramente la desconfianza me parece que se ha apoderado de nosotros como sociedad, donde hay una grieta que en lugar de solucionarse cada día parece que se profundiza más, y lo marcaba directamente Cecilia con los datos, ¿no? Dependiendo de qué canal consuma de noticias o qué diario lea, claramente voy a tener una posición tomada respecto de ese medio, pero también respecto del otro y de los demás medios, ¿no? Entonces, me parece que hay que repensarlo. Creo honestamente que debiera encararse. Leía no hace mucho que en España en el 2017 o el 2018 habían hecho una campaña de concientización general como para justamente, digo, brindar transparencia y poner el debate de la desinformación en primera plana, ¿no? Parece que esto necesitamos hacerlo en conjunto, así como hacemos campañas para usar el aire en 24 en el verano, lo digo además porque trabajo en una empresa de energía, pero eso aparte, digo, tomemos conciencia con esto, digo, hagamos una campaña, todos los actores involucrados con este tema, y pongámoslo en la opinión pública. Me parece además algo que quizás no, me parece que ninguno lo abordó, pero que a mí me parece que está muy asociado también con la desinformación, que tiene que ver con que cada vez vamos viendo y somos espectadores de cómo la educación va perdiendo calidad, ¿no? Y me parece que esa pérdida de calidad lo único que hace es favorecer la propagación de la desinformación, ¿no? Y la mala elección al momento de, seguir a alguien, por ejemplo, por redes sociales, ¿no? Y que nos importe más lo que sale por TikTok, que digo, no estoy contra de TikTok, todo lo contrario, pero digamos, o que le demos bolilla y viralicemos un tuit de alguien que no conocemos y que no sabemos realmente si su identidad es la que aparece o si no, o si es un troll. Me parece que cuando la sociedad peca de estar anestesiada, es como un cultivo que se propaga, ¿no?, y que crece. Entonces, creo que realmente debiéramos ponernos de acuerdo. Bueno, de hecho, nosotros por lo menos estamos intentándolo, tenemos un acuerdo con FOPEA, ya es el segundo evento en el cual hablamos de desinformación. El primero lo hicimos hace un par de meses en la UCA, también participó Cecilia, también estuvo chequeado, así que digo, me parece que este tipo de debates están trabajando, hay que muy hacer, bien. Sí, por eso digo, hay que hacerlos y hay que expandirlos de la mejor manera posible, ¿no? Pregunta que nos hacemos Dale. todos desde este lado, ¿no? Porque justamente tener la posibilidad hoy de quien preside el área de DIRCOM de Argentina venga de origen periodístico y conozca los dos lados del mostrador. ¿Acordaron, tienen en claro, forma parte de un acuerdo con quienes forman parte del equipo de DIRCOM, cuidar la información, respetar el tema de que la información sea fidedigna, esa información que ustedes les ceden a la prensa, que trabajan para comunicar? Sí, de hecho también cuando lo escuchaba hablar del código de ética, nosotros también tenemos un código de ética claramente donde, abogamos por esto, ¿no? Por la transparencia de la información, por la veracidad de la información. Obviamente después cada uno individualmente actuará como le parezca y según sus valores, ¿no? Pero sí me parece que lo que buscamos son las mejores prácticas, y por eso me parece que fue muy importante el acuerdo que firmamos con FOPEA, porque me parece que de eso se trata, ¿no? De tener una relación que sea honesta, franca, transparente y donde se respeten mutuamente, ¿no? Creo que eso es un valor esencial. En un momento en el cual, como lo decía antes, me parece que estamos viviendo
en una sociedad donde se han perdido los valores, ¿no? Donde los ejemplos que vemos, y sobre todo digo de cara a los más jóvenes, que eso es lo que más nos debiera preocupar, porque de alguna manera también me dejó picando ese dato que vos decías de que los jóvenes piensan que están informados. Y yo creo que después porque me pasa con mis hijos, bueno, ahora no porque son periodistas, pero digo, al principio, cuando eran más chicos, decían, ¿cómo te informas? No, bueno, lo vi en las redes, lo vi, ¿viste? Y la verdad es que me parece que tenemos que volver a darle valor real a la firma, digo. Antes, cuando uno leía un artículo con firma, bueno, el que lo firma se está haciendo cargo. Ahora, si mi forma de informarme va a ser solamente por Twitter, por Facebook o por Instagram, bueno, nada, punto suspensivo, ¿no? Bien. Le aclaro a muchos estudiantes que están acá, ¿no? Y que somos desde el área académica tan persuasivos con que chequeen, vayan a la fuente, vayan a la fuente, vayan a la fuente, que acá justamente, ¿no? La importancia de cómo es la información que te brinda la fuente y cuánta posibilidad de ser creíble tiene la fuente, porque a veces también el hecho de solo mandarlos a la fuente o enviarlos a la fuente no da por justamente, ¿no? Justificar que la información sea fidedigna. La importancia que ustedes tienen como servidores de la información para poder trabajar una información de calidad. Y esto que decíamos, ¿no? Desde el rol que nos convoca cada uno. En el caso de las instituciones que se dedican justamente a detectar, a investigar, a capacitar, a educar a la ciudadanía, desde el periodismo que tiene este rol también de comunicar, de educar, de construir ciudadanía, desde las empresas, desde las entidades que tienen que aceptar la realidad y tratar de llevar esa realidad a la comunicación fidedigna para que no terminemos desinformando, porque se entiende, hay beneficios, hay realidades, hay circunstancias, hay inconvenientes, hay crisis, hay un montón de cosas que pasan en la vida de las instituciones, pero que se tome el compromiso de cuidar la información, de cuidar la calidad de la información. A veces es preferible, y creo que de hecho lo es, hacerse cargo de un error, hacerse cargo de una problemática, que terminar colocados como esta información es mentirosa o le mentí a un periodista para lograr que esto no sea así. Yo creo que eso ya está súper claro y consensuado desde ambas áreas, entonces se puede trabajar desde otra mirada. Y Ceci, que ahí te tenemos, ya te dejamos respirar, así que ahora... No. Por eso vuelvo hacia vos y te dedico los 2 minutos que veo ahí en rojo, tipo placa, que nos pusieron, porque me gustaría que puedas hacer una síntesis de este trabajo que llevas a cabo y que es tan importante porque los números hablan y nos dicen mucho. Bueno, a mí, digamos, me parece como hallazgos de toda la información que uno va viendo y digamos, desde la investigación, ¿no? Hay como un debate que se da de la importancia del periodismo, ¿no? Y la importancia de los medios de comunicación como una especie de pérdida de posición relativa frente a las redes sociales y a la circulación de información de las redes sociales. Eso no se verifica en las investigaciones. O sea, el periodista sigue siendo un personaje muy importante y al que se le da al que se sigue, ¿no? El tema, lo que vimos antes de más del 70% de confianza en los medios que sigo, por un lado es una obviedad, porque eso pasó siempre. Es decir, si íbamos si uno compraba el diario Nación y otro compraba el diario Clarín y el otro compraba Página 12, obvio que si yo le preguntaba por la confianza en el diario que compraba, iba a ser superior a los que no compraba. Eso es lógico y es obvio. El tema, acá me parece, es esa caída en el nivel de confianza general que está dada por la adversidad y la negatividad hacia el resto de los medios. En fines de la década del 90, medías confianza en medios y el nivel general... No soy yo, hay un niño. Divino. Estamos educando desde muy pequeños. Eso es importante. Es lindísimo, es lindísimo.
Para que no queden dudas. No, no te vayas. Ya está mamando el tema de la fundamental, noticia falsa. fundamental. No, lo que digo para cerrar, en la década del 90, cuando preguntabas confianza en medios, aparecía el nivel promedio muy alto en general. No existía esta brecha entre lo que yo consumo y el nivel general. Superaban el 70% de valores positivos. Venía toda la década del 90 con mucho programa de denuncia, mucha demanda de corrupción de transparencia por parte de la gente. Entonces el periodista ahí, develando la realidad, aparecía muy claramente como un protagonista confiable. Bueno, ahora esta brecha es lo que llama la atención. Eso me parece importante. O sea, hay toda una teoría que le resta valor al periodista frente a la inmediatez y a lo maravilloso de las redes sociales. El periodista no perdió valor. Sí, lo que perdió mucho valor es el periodista que no piensa como yo, o que está en el otro polo, ¿no? Eso me parece. Qué buen dato. Gracias por haberme dado estos minutos de tranquilidad. Me dijiste, 6 minutos, 6 minutos. Gracias. Bueno, lindos testimonios. Adrián, gracias. Aprendimos, y este es un dato, a no mirar a las provincias de Buenos Aires, a no comunicar solamente desde Buenos Aires, esto que decía el centralismo, a no creer porque desde acá hablamos y conocemos sin tener idea de lo que estamos hablando, y conformarnos con eso y no chequear la información, el daño que le hacemos a las poblaciones, a los lugares, a los territorios, ser responsables en la comunicación frente a los territorios y reconocer la importancia de los periodistas locales y llegar a ellos siempre, siempre para informar correctamente, abandonar ese lugar de poder que a veces uno cree que porque está en el centro del mundo justamente va a comunicar bien. Así que gracias, Adrián, por tu trabajo. Bueno, Olivia, que representa a Todo Chequeado en esta oportunidad. También está Ana Laura García, que la vi por ahí, que dirige el área educativa. A Matías, que lo vimos ayer. Chequeado trabaja muchísimo con la desinformación para mejorar las prácticas en la comunicación y en la información. Así que gracias siempre por estar, por acompañarnos. Un placer tenerla, Alejandra, hoy aquí, porque además de poder escucharla y conocerla, también nos da la tranquilidad de saber que es periodista y que tenemos en el equipo de DIRCOM a una periodista que todavía se declara periodista, no es un dato menor. Y a Ceci por la pulcritud de sus datos, su búsqueda, su obsesión para que el dato que se analiza sea un dato que nos permita trabajar y mejorar, porque esa es la idea, ¿no? Mostrar la foto para que sobre esa foto podamos mejorar todas nuestras prácticas.